potencial, perdón, este mapa aquí de distribución potencial donde tenemos una escala de probabilidades de presencia en las diferentes áreas de Sudamérica. Mientras más rojo es más cercano a 1, más azul es más cercano a 0, la probabilidad de la presencia. Y pues sí, tiene unas altas probabilidades donde hay registros y menores probabilidades donde no hay registros, aunque en algunos casos, miren, en este caso hay algunos puntos, algunos registros donde sus probabilidades tal vez no fueron tan altas de estimarse, y aquí aparece, miren, esta otra zona interesante donde hay altas probabilidades, pero que no hay registros, al menos de esta especie. Entonces, un murciélago de bastante amplia dispersión, y este mapa en los métodos van a encontrar cómo lo convirtieron a ceros y unos. El rojo, potencial presencia, y lo blanco es donde no había presencia. Entonces, esta escala de probabilidades, por una práctica que se hace para algunos análisis, en este caso, lo transformaron a ceros y unos. ¿Dónde hay y dónde no hay? Algo, una forma un poco más simple, ¿verdad? Más directo. Entonces, esos son sus resultados para este artículo. Entonces, miren, aquí tenemos la discusión, y yo lo que quiero es que veamos aquí en la discusión cómo este es un primer párrafo copiado textualmente, solo lo traduje, hice una traducción del párrafo porque les voy a mostrar, está la la publicación está en inglés, y lo que hice fue hacer una traducción del párrafo, pero es bastante similar la información. Tuve cuidado de mantenerlo para que nos funcione para nuestros requisitos. Entonces, en este caso, miren, el modelo generado de la distribución potencial, perdón por la L que me faltó ahí, para Tadevia brasiliensis mostró que las subespecies tienen el potencial de ocupar una amplia área en la mayoría de las regiones de América del Sur, siendo menos probable en los biomas Amazonas y Cerrado. Y si se recuerdan, hasta la pregunta incluso estaba en el título, ¿dónde viven? Y miren, ahí en esa oración está diciendo, ¿dónde viven? Que está en amplia región, la mayoría de regiones de América del Sur, excepto en el Amazonas y el Cerrado, en los biomas Amazonas y Cerrado. Ahí está la respuesta. Como habíamos estado hablando en estos últimos días sobre cómo estructurar la discusión. Y luego las siguientes oraciones van a hablar de los resultados principales que tiene esta investigación, este informe. Las áreas adecuadas para las subespecies incluyó el sur y sureste de Brasil, todo Uruguay y el norte, oeste y noreste de Argentina. Adicionalmente a estas regiones, la región al este de los Andes fue resaltada como un corredor hacia América Central. Esta región incluye parte de Bolivia, Paraguay y Perú. Una región adecuada para las subespecies también fue evidente al lado oeste de los Andes, lo cual incluye Chile. Y si se dan cuenta, en este caso es como una discusión, pero es bastante una buena resumen de qué es lo que observamos en este mapa. Y qué observamos aquí en estos mapas, ¿verdad? En este mapa que representa la distribución potencial de Tadevia brasiliensis. Si se dan cuenta, algo interesante también es que no hay citas, y no es que yo las haya obviado, solo no habían citas en ese primer párrafo. ¿Por qué? Porque está dando la respuesta a su pregunta y sus principales resultados. Entonces, la única forma de que hubieran habido citas es que se estuviera autocitando este mismo trabajo, lo cual no tiene mucho sentido. Se puede uno autocitar, pero trabajos anteriores que están relacionados.
cuando es la mejor opción o para cuando los datos vienen de ese otro trabajo, cosas así, eso es aceptado. Pero en este primer párrafo no hay citas, no porque yo las haya obviado, sino que porque está dando la relevancia, la respuesta a su pregunta y recapitulando los principales resultados del trabajo. Ahora, el segundo párrafo de la discusión, de 5 párrafos que tiene esta discusión, lo que quiero que veamos aquí es, de nuevo, cómo esa estructura, en este caso, nos va a presentar eh, lo, cómo los resultados de este trabajo encajan en la literatura, un resultado de este trabajo encaja en la literatura y sus implicaciones generales, la generalización de eso. Entonces, mire, aquí es la influencia de los factores ambientales en la presencia y actividad de los murciélagos ha sido reportada en varios estudios, especialmente la temperatura del aire y la humedad relativa. O sea, y entonces aquí ya esa primera oración nos está hablando de que el punto principal de esta oración son los factores ambientales que determinan la presencia de los murciélagos. Y en este caso en específico, temperatura del aire y humedad relativa. Entonces, nuestros resultados muestran a estos factores como los factores que más contribuyeron en la distribución potencial de Tadevia brasilensis en América del Sur. O sea, donde encajan sus resultados con lo de la literatura. En estudios previos de Tadevia brasilensis en el hemisferio norte, estas características ambientales se encontraron como determinantes de la actividad de los murciélagos, pero los murciélagos también estuvieron relacionados con la disponibilidad de alimento, en específico insectos, y unas citas. Y lo que quiero señalar, además de esa estructura, que es muy similar a lo que hemos estado discutiendo con los otros ejemplos, es que son las citas bibliográficas, en este caso, de la discusión, es el respaldo que tienen de otras investigaciones, pero no son citas al azar o cuál es la cita que me encuentro al azar. Entonces, si vemos, por ejemplo, las primeras citas en esta primera oración donde reporta que especialmente la temperatura del aire y la humedad relativa son factores ambientales que determinan la presencia de murciélagos. Pues miren, simplemente con ver esas citas, y por ejemplo en este caso por el espacio estoy tomando 2 de esas citas, la de Lucky de 1984 y Adam y colaboradores del 94, miren, desde el título de estas 2 citas nos muestra que tienen relación exactamente con lo que está en esa oración. Para esa primera trabajo de Lucky del 84, miren, la temperatura y humedad inducen cambios en la actividad de vuelo en pequeños murciélagos cafés. O sea, del título específicamente está hablando de esas 2 variables aquí, temperatura y humedad relativa, que nos estaban mencionando aquí. Igual con las de Adam y colaboradores, la influencia de condiciones ambientales en el vuelo, en la actividad de vuelo de Plecotus townsendii virginianus, otro murciélago de otra familia, Vespertilionidae, en este caso no Moloside, pero como en este otro, las variables ambientales influyen en su actividad de vuelo. Entonces, por eso si esta primera oración habla de esas variables ambientales, influencia en la actividad de murciélagos en general, y las demás bibliografías son ejemplos que fundamentan eso. Entonces, si uno tiene dudas, si quiere saber más de cómo lo pusieron a prueba en otros trabajos, esas relaciones entre el ambiente y la actividad diaria, por ejemplo, entonces, lo primero que yo haría es revisar estas citas para poder aprender de esos temas. La siguiente oración, nuestros resultados encajan con eso y luego habla de los insectos, ¿no? Como que también está relacionada la variación en su actividad con respecto al alimento. Entonces, aquí están 2 trabajos citados, el de Akasaka y colaboradores del 2009 y el de Wang y colaboradores del 2010. Y cuando vemos los títulos de estas 2 citas, son citas que todas están siguiendo el mismo formato en la bibliografía. Estas
simplemente lo que fui a la lista de referencias y copié los títulos ahí, exactamente igual. Entonces, vemos que tienen el mismo formato, pero también miren, son citas que analizaron directamente, en este caso, la fuente de alimentos, además de otras variables, cómo influenciaban esto la actividad de forrajeo de otro murciélago de la familia, en este caso, del género Myotis, un murciélago insectívoro también. Y en este caso, en esta otra, miren, también habla directamente de la variación estacional de la abundancia de las presas y la influencia en el uso de hábitat de Rhinolophus ferrumequinum, un murciélago, en este caso, de zonas árticas, neárticas, templadas. Entonces, miren, los dos no son citas al azar o citas de difusión, son citas específicas donde pusieron a prueba eso que están discutiendo aquí. Y eso es lo que debemos fijarnos y a la hora de que citamos, también no solo citar cosas porque medio hablan de algo que parece tener alguna relación. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, gracias. Entonces, la siguiente, miren, es el último párrafo de la discusión para reforzar eso que hemos estado hablando sobre cómo escribir la discusión. Y miren, ya es algo de cómo esos resultados tienen una conclusión y las implicaciones en general de esos resultados. Entonces, la barrera formada por la cordillera de Los Ángeles crea en algunas áreas una barrera para el flujo de este a oeste para muchas especies, incluyendo murciélagos. Esas citas de Kaufman y Patterson y colaboradores tienen que ver con el análisis de cómo murciélagos no pueden sobrepasar los Andes. Aunque Taberia brasilensis es una especie capaz de superar volando grandes barreras geográficas, su principal impedimento para el flujo sigue siendo la discontinuidad ambiental. O sea, eso refuerza esa parte donde las variables ambientales determinan su distribución potencial. Estas barreras refuerzan la necesidad de estudios filogenéticos que hagan posible la comprensión de la influencia de las discontinuidades ambientales en la diversidad genética de las especies y sus implicaciones taxonómicas. Entonces, en esa última oración ya es esa implicación general de ese trabajo de un modelado de la distribución potencial y qué lo está limitando para esta especie en cómo esto encaja en el conocimiento en general. Es un ejercicio de modelado que fue publicado, bastante sencillo, muy similar a los trabajos que ustedes están haciendo. Entonces, no sé si con respecto a esto de cómo escribir la discusión hay alguna duda, comentario. Sí, es un ejemplo bastante sencillo. A mí me gusta, está bien presentado. Ajá. Por eso lo tomé. Bueno, ¿algún otro comentario, duda? ¿No? Bueno, entonces, ahora, lo que vamos a hacer, vamos a trabajar en grupos y vamos a iniciar un análisis de varias investigaciones donde cada grupo va a presentar en un máximo de 15 diapositivas o menos, pero no más de 15 diapositivas, el título de los autores, introducción, cuál es el marco teórico general, muy general del trabajo, cuál es la pregunta de investigación, la hipótesis, predicciones, cómo lo pusieron a prueba
y los resultados que encontraron en este caso, cuáles son, a qué conclusiones llegaron. Y esto es con el objetivo de esto que tenemos en el programa, donde para que discutamos cómo se relacionan los resultados con la hipótesis y con la discusión, y cómo eso va dictando qué es lo que se discute en un trabajo. En este caso, usa hipótesis, predicciones u objetivos, porque ajá, no todos los trabajos exactamente tienen la misma, eh, el, el mismo orden de presentación de cosas, como hemos discutido. No todos los trabajos en ciencias naturales incluyen una, eh, incluyen en este caso un hipótesis, aunque no es que no puedan tener hipótesis, pero existen diferentes culturas y corrientes de biología entre las ciencias, donde hay personas que en algunas áreas no se acostumbran a escribir las hipótesis explícitamente, y en otros casos, en otros trabajos, pues son bastante descriptivos y todo lo que tienen son objetivos. En el caso de los que ustedes van a trabajar ahora, no son descriptivos, pero eh, no todos tienen una hipótesis per se. Entonces, en algunos casos va a ser más adecuado que nos compartan los objetivos. Esas presentaciones las van a preparar para el miércoles de la otra semana, y entonces el miércoles de la otra semana vamos a discutir esas presentaciones que van a ir compartiendo. Ahorita vamos a ver cuáles son esos trabajos que van a presentar cada una de sus grupos. ¿Alguna duda hasta el momento? Sí, sí, esos son aparte, eso es una actividad que van a hacer en grupo, ajá. Aparte de la discusión en parejas que van a dirigir y que ya está el listado de artículos. Ajá. Sí, exacto. Ajá. Ah, antes de darle estos artículos y que los pasemos a discutir eso, tengo una consulta con ustedes. Entonces, en este caso, a ver, voy a volver a compartir mi pantalla. Tenemos que ya en prácticamente menos de un mes, en 20 días, tenemos la fecha de su tercer parcial, ¿verdad? Donde el tercer parcial consiste en la entrega de lo que ya entregaron, además de ya resultados con análisis de datos incluido y discusión, donde avancen en eso. Habíamos hablado que este tercer parcial, eh, la fecha de sede es el 12 de octubre para el tercer parcial, y en el programa yo lo había puesto para el 18 de octubre. Ahora, yo no estoy seguro, dado el avance que han tenido, que vayan a tener ustedes una discusión completa ya para el 18 de octubre. Entonces, yo estaba analizándolo y estaba pensando que sus presentaciones de avances sí pueden ser a partir del 18 de octubre, como lo que tenemos en el programa, pero que entreguen este documento para el 27 de octubre, para el viernes 27 de octubre, para que esté más completo. Y no sé qué piensan, si están de acuerdo o no. Adelante, Fernando. Sí, Pavel, yo súper de acuerdo y le agradezco un montón por pensar en todos justo por eso. Y sí me parece bien de que esa fecha del 18 empecemos, o el 12, no estoy segura si dijo 12 o 18, pero que empecemos con las presentaciones de avance y ya como tal el documento se entrega hasta la fecha que dijo. Pero yo súper de acuerdo y muchas gracias.
Sí, las presentaciones de avances son serían a partir del 18 de octubre como están en el programa. Lo que estaría diferente ajá, es la entrega de este documento. Adelante, Ana Gabriela. Ajá, bueno, igual la entrega va a estar abierta desde el 12 de octubre. Si alguien por alguna razón desea que algún grupo lo tiene antes y lo quiere entregar antes, lo puede hacer. No se tienen que esperar al 27 de octubre para entregar. Adelante, Fernanda. Pavel, igual si lo tuviéramos antes, sería posible como antes del 27, como pedirle una reunión o tal vez después de clase o durante clase, no sé, para ver como si llevamos una buena dirección respecto a la discusión o si nos puede como dar alguna recomendación. No sé si Sí, es... podemos hablar de los diferentes puntos, claro. Ok, gracias. Esa es parte de la clase, es parte de las discusiones, esa presentación de avances, eso es precisamente parte de eso, es tener esos puntos de avances. Y por eso exactamente van a tener, seguir teniendo sus presentaciones el 18, pero no, pero avanzar en la otra parte para poder discutir eso y ver cómo van. Ajá. ¿Alguna otra duda? Sí, aquí estaría. Ajá. El 18 sería su examen, ajá, y lo estaríamos corriendo, pero entonces empezarían a presentar el 18, no el 19, ¿verdad? Para que se vea bien. Las presentaciones de avances de la discusión serían a partir del 18. ¿Estamos de acuerdo? Sí, las haríamos como el formato que hemos estado haciendo, donde tienen media hora de presentación y luego tenemos un tiempo de discusión, de platicarlo, que es lo valioso, la parte que a partir de lo que presentan, qué es lo que se está comprendiendo, qué es lo que no queda claro, qué es lo que opinan. Esa es la parte, es parte integral de ese avance. Y ahí podemos discutir esto, las diferentes, cómo va esas diferentes partes, como dice Fernando. ¿Está bien? Sí, está bien, gracias, Pablo. Bueno. Entonces, a ver, aquí tienen en el chat el enlace para la carpeta con 6 artículos para este ejercicio de discusión, donde ustedes van a preparar un análisis, que el objetivo de este análisis es que veamos esta relación que existe, ¿verdad?, entre los resultados que tiene una investigación, con qué están discutiendo y cómo eso está conectado a la hipótesis de la investigación y sus métodos. Cómo todo eso es una unidad, la construcción de eso. Entonces, en esta carpeta, la abren, van a encontrar un artículo que probablemente les va a costar encontrar cuál es el que corresponde a cada uno de sus grupos de investigación, a cada uno de los intereses grupales en los que están desarrollando su propuesta de investigación. Si hay alguna duda de cuál es ese artículo que les corresponde, lo avisan, pero serían estos 6 artículos, uno por grupo. Busqué estos artículos basados en lo que han ido presentando en sus documentos y han ido compartiéndonos, y relacionado en muchos casos con los trabajos
observaciones que les he hecho también están incluidas. Parte es la selección, por qué seleccioné estos 6 trabajos, además que la mayoría son bastante recientes. Creo que el más antiguo es del 2014. Adelante, Ana Gabriela. Sí, exacto, pues sí, es uno de ellos al que se adecua, está más directamente relacionada con la investigación que ustedes están desarrollando como grupo. En el caso de ustedes, no está complicado, ¿no? Saber cuál es cuál, creo yo, pero pueden ver todos los artículos. Entonces, si quieren, repasamos cuáles son los artículos para que no quede duda alguna. Entonces, tenemos un primer artículo, en este caso, que su título en inglés es La influencia de factores abióticos y recursos florales en la disponibilidad y la disponibilidad de recursos florales en la actividad de forrajeo diario de abejas. Este artículo, que es del 2014, de Leandro Polato, José Chauneto, Walter Albert Jr. Y en este caso, bueno, es un artículo donde estos 3 autores, que son, miren, son de Brasil, casualmente los 3, eh, trabajaron con cómo varía la actividad diaria de las abejas, hicieron un muestreo muy similar a lo que nos han presentado sus compañeras Karen y Kimberly, observando la actividad en este caso específicamente de abejas, alrededor de 3 plantas durante periodos de floración y contando el número de individuos de esos. Y en este caso lo relacionaron con las variables ambientales y hicieron algunas relaciones de cómo variaba esa abundancia, el forrajeo, no solo la abundancia, sino que además las actividades que hacían dentro de eso, ¿verdad? Los viajes en este caso. De forrajeo se refiere a alimentación. El segundo artículo, este artículo tiene el título de Asignaciones de madurez basados en histología y validación de criterios macroscópicos. Una aproximación tackling es como golpear, pero eh, aproximándonos al declive de las abundancias del pez espada mediterráneo. Y en este caso, pues este es un artículo bastante relacionado con cómo determinar la madurez de peces, un pez, en este caso un pez espada, a través de cortes histológicos y características macroscópicas, en este caso, que son las medidas, cortes de las gónadas, como lo que nos han hablado sus compañeras, en este caso, Andrea Dávila, Dulce y Ami, Ami. Y entonces miren, y como esta curva que nos han estado mencionando varias veces, ¿verdad?
Entonces, en este caso es ese otro artículo que vamos a discutir. Aquí tenemos un artículo de comportamiento de forrajeo en aves playeras invernando en la laguna de Merja cerca, en la costa, esto es en las costas de Marruecos. Y en este caso va desde el título, bueno, creo que ya identifican que este título corresponde a, en este caso, algo más específico es analizar dentro de uno de esos comportamientos que tienen las aves playeras, variaciones en cómo cambia la actividad de alimentación de las aves playeras y en este caso en una laguna de Marruecos. Entonces, igual, este artículo habla de zonas costeras, una laguna costera, similar al canal a algunas lagunas que hay en el canal de Chiquimulilla, ahí cerca de esa parte que le dicen Hawái, en Santa Rosa, ¿verdad? Y cómo observaron aves playeras y sus actividades de alimentación. Un artículo, en este caso, del 2020. Siguiente artículo, efectos potenciales del cambio climático en la distribución de anfibios. Rangos de fragmentación y recambio en China. En este artículo, a mí me llamó la atención desde el resumen que miren, no sé si se les hace conocido estos modelos, estos escenarios de cambio climático del futuro, pero RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6 y RCP 8.5. Y esos se me hicieron algo conocidos después de ver unas presentaciones aquí en esta clase, ¿verdad? Y algunas predicciones que los tomaban en cuenta. Entonces, creo que encaja muy bien, en este caso, con 134 especies de anfibios de China y 40 escenarios de cambio climático que están incluidos en esos 4 vías de generales de cambio climático que mencionaron aquí en el grupo de Chiara, Ana Gabriela y Rodrigo, para 2 periodos de tiempo, 2050 y 2070. Entonces, creo que es un buen ejemplo, muy relacionado con lo que ustedes han planteado, a una escala gigantesca para toda China, con muchísimas especies, en este caso de anfibios también, ¿verdad? No solo una de salamandras, pero creo que les va a servir de buena referencia para esto, ¿verdad? Siguiente, en este caso, lo verde es mejor, lo verde es mejor. Comunidades de aves a lo largo de un gradiente neotropical y densidad de urbanización. Entonces, en este caso sí, no es con mamíferos medianos, es con aves, este ejemplo, pero es cómo cambian los ensambles de esas aves a lo largo del cambio en la densidad de la urbanización. En este caso, este trabajo, como les había mencionado, es de que podían revisar con los trabajos de este señor que está aquí, que tiene dos apellidos gringos, aunque nació en México y vive en México, que se ha dedicado a esto de la ecología urbana con estos trabajos. Y este es uno de los trabajos más recientes que tienen con otras 2 personas, en este caso Juan Escobar Ibáñez, que supongo que era estudiante de posgrado de él, y Rafael Rueda Hernández, en este caso de otro centro universitario de Guadalajara en Zapopan. Y este trabajo es también reciente, del 2020. Van a encontrar, en este caso, cómo relacionaron el cambio en un continuo en la ciudad de Jalapa, México, de urbanización, no exactamente como lo que están ustedes haciendo, pero les va a dar una buena idea de cómo
aproximarse mejor a sus análisis y la discusión. Por último, el otro trabajo es retos y oportunidades en la planeación de la conservación para la conservación de los bosques secos, estacionalmente secos, neotropicales. En este caso es un trabajo del 2020 también, si no estoy mal, 2021, perdón. Eh, es un trabajo en la zona de Jalisco y con esto de la identificación de áreas de conservación, que tiene relación con la identificación de áreas protegidas y cómo a partir de usar datos de presencia y ausencia para generar en algunos casos áreas de distribución eh, potenciales, se delinean áreas prioritarias para la conservación. En este caso, tomando en cuenta hacia el futuro, hacia el 2050, lo hicieron en este trabajo. Entonces, esos serían los 6 trabajos que van a analizar, ¿verdad? No sé si queda alguna duda. Adelante, Diana. Sí, gracias. Solo para confirmar, estos serían los que vamos a presentar el siguiente miércoles 4, ¿verdad? Exacto. Ok, Sí, gracias. exacto. Y van a hacer esto. Adelante, Fernanda. Sí, solo quería saber cuánto tiempo es que tenemos para presentar. A ver, tenemos 3 horas, 6 grupos. Eso significa que son 3 horas por 60 minutos, 180 minutos dividido 6. Vamos a tener un máximo de 30 minutos por presentación, pero si tienen 30 minutos por presentación no tenemos discusión. Entonces, en este caso tendríamos, preferiría que tuviéramos alrededor de la mitad de presentación, 15 minutos de presentación y 15 minutos de, bueno, podemos tener 20 minutos de presentación y 10 minutos de discusión por cada uno de los trabajos. Ok, gracias. Y eso es, ajá, está bien, sí, eso es, bueno, no teniendo retrasos en quién comienza, no pasando 5 minutos para discutir quién comienza y dudas así, sino que hacerlo lo más rápido posible, si es así. Si no, sí, lo podemos dejar así 20 minutos y 10 minutos de discusión para seguir con el siguiente grupo. Así estaríamos. Pero por eso es que les estoy limitando en este caso más también el número de diapositivas. 1 minuto, 20 segundos por diapositiva máximo. ¿Más dudas? Sí, por el momento no. ¿Está bien? ¿Dudas con algo más de sus proyectos? Si no, piénsenlo. Tenemos todavía aproximadamente 10 minutos de periodo para cualquier otra duda. Revisen los artículos y si tienen algún problema, duda, tenemos 10 minutos.
Adelante, Ami. Sí, yo quería saber si tiene el libro de... Ay, perdí el nombre. De Gotelli y el ISON de 2004, de A Primer of Ecological Statics. Es que lo estuve buscando, pero no lo encontré. A ver, hay dos libros que tienen un título muy similar de Gotelli. Entonces, se refiere, a ver, Es que me lo recomendó la otra vez para ver lo de estas curvas y que me dijo que estaba en el programa. Creo que sí. no fue el de Gotelli. Para eso no es el de Gotelli, pero sí, le había recomendado el de Alain Sur. Ahorita se lo puedo compartir. Gracias. Es el que está en el programa, de hecho. A ver.
De Gotelli, A Primer of Ecology. Sí, ese es otro libro, Ami. Ajá. A ver, me voy a compartir Sí, creo que aquí. me confundí. Es uno de los que me está diciendo. Ese de Botelli y Ellison, ajá, Primer, ese también, ese exactamente sí. Ahorita solo que se adjunte y se les comparto. El primer enlace es para el libro de Alain Sur y colaboradores sobre modelo, es una carpeta de hecho, con el libro y paquetes un paquete y datos para los ejemplos que aparecen en el libro, que es con las instrucciones para hacerlo en R. Ay, muchas gracias, Pavel. Los voy a revisar. Ajá. Ese es este libro que estoy compartiendo en mi pantalla. Ajá, ese es el de Alain Sur. Ahora, pues, el otro que me estaba poniendo ahí